Detrás de cada par de zapatillas Adidas se esconde un relato que pocos conocen. Hoy desentrañamos la verdad oculta tras su grandeza. Conoceremos cómo la ambición y los secretos fueron clave en la trayectoria de su fundador, Adi Dassler. Un recorrido marcado por disputas familiares, conexiones controvertidas con el régimen nazi y una rivalidad que fracturó tanto a una familia como a toda una comunidad. Conoceremos las sombras que se esconden bajo sus icónicas 3 franjas y prepárate para una historia que desafía todo lo que creías saber sobre una de las marcas deportivas más influyentes de la historia. Adolf Adi Dassler nació el 3 de noviembre de 1900 en Herzogenaurach, un pequeño pueblo de Baviera, Alemania. Hijo menor de Christoph y Pauline Dassler, creció en un hogar humilde donde sus padres se dedicaban a la zapatería y la lavandería. Desde pequeño, Adi se desenvolvió en un entorno de trabajo constante, colaborando con su familia y sus 3 hermanos mayores, Fritz, Mary y Rudolf. Desde temprana edad, Adi sintió una gran pasión por el deporte y el calzado. Practicaba varias disciplinas como atletismo, fútbol, hockey sobre hielo, jabalina y esquí. Junto a su amigo Fritz Salin, hijo del herrero del pueblo, fue aprendiendo el arte de la zapatería de su padre, quien había adaptado su oficio tras la caída de la industria textil. Fascinado por el diseño y la manufactura de calzado, en especial para el ámbito deportivo, decidió seguir ese camino. Después de concluir sus estudios en 1913, trabajó como aprendiz de panadero, aunque pronto comprendió que no era su verdadera vocación. En 1918 se alistó en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, donde enfrentó experiencias difíciles y marcantes. Al regresar en 1919, decidió enfocarse en su gran pasión, la fabricación de calzado deportivo. Para ello, utilizó el espacio de la lavandería de su madre, que había cerrado debido a la escasez de agua y electricidad, y lo transformó en un pequeño taller. Allí, Adi comenzó a producir sus primeros modelos de zapatos, aprovechando materiales militares sobrantes como cascos, bolsas de pan y paracaídas recogidos de los campos de batalla. En 1920 diseñó sus primeros calzados deportivos, sentando las bases de lo que con el tiempo se convertiría en un imperio mundial. Buscando mejorar el desempeño y la comodidad de los atletas, Adi Dassler revolucionó el calzado deportivo con innovaciones pioneras para su época. Entre sus creaciones más destacadas se encontraban los zapatos fabricados con piel de tiburón y canguro, materiales más ligeros y resistentes que el cuero tradicional de vaca. También introdujo clavos diseñados por la herrería de Lausanne que proporcionaban un agarre superior en diversas superficies, así como calzado personalizado que se adaptaba a distintos tipos de pie y terreno, ofreciendo un ajuste óptimo para cada deportista. Estas ideas rompieron con los estándares de la época cuando la mayoría de los zapatos deportivos eran genéricos y sin grandes innovaciones. Gracias a esto, su prestigio se extendió rápidamente dentro de la comunidad deportiva de Herzogenaurach y sus alrededores, atrayendo una creciente clientela. Con diseños no solo funcionales, sino también llamativos y originales, los productos de Adi ganaron popularidad. En julio de 1924, su hermano Rudolf Dassler, tras completar su formación como policía, decidió unirse al negocio familiar. Aportando su destreza en ventas y su visión comercial, se convirtió en el socio ideal para Adi, quien se enfocaba en el diseño y la innovación. Juntos fundaron la empresa Gebrüder Dassler Schuhfabrik, que en español significa Fábrica de Zapatos de los Hermanos Dassler. Esta asociación permitió expandir tanto la producción como el alcance de sus productos. Unidos por la misma pasión por el deporte y el calzado, los hermanos lograron completar sus habilidades y dar inicio a lo que con el tiempo se convertiría en una de las marcas deportivas más influyentes a nivel mundial. La sinergia entre los hermanos Dassler impulsó un crecimiento acelerado de la empresa que se adaptó con éxito a las demandas del mercado. A pesar de operar desde una fábrica pequeña, su enfoque en la calidad y la innovación sentó las bases de un futuro prometedor. Sin embargo, el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó un punto de inflexión tanto en Alemania como en el destino de la compañía.
Siguiendo la corriente de la sociedad alemana en aquel entonces, ambos hermanos se afiliaron al partido nazi. Aunque el grado de compromiso ideológico de cada uno no está del todo claro, lo cierto es que la empresa se benefició de las políticas del régimen. En un contexto donde el deporte se promovía como símbolo de orgullo nacional, los Dassler recibieron apoyo gubernamental en forma de subvenciones y préstamos. Además, su fábrica aprovechó la mano de obra forzada de prisioneros de guerra, lo que plantea dilemas éticos sobre esta etapa de crecimiento de la compañía. A pesar de las circunstancias, esta expansión permitió consolidar la empresa y preparar el camino hacia la fama internacional. Uno de los momentos más trascendentales llegó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, donde Adi Dassler logró un golpe de efecto inesperado: convencer al atleta estadounidense Jesse Owens de competir con su calzado. El impacto fue inmediato. Owens, desafiando la propaganda racial del régimen nazi, ganó 4 medallas de oro con los zapatos diseñados por Adi, dándole a la marca un reconocimiento global. Adi viajó personalmente a Berlín para ofrecer su calzado a los atletas y logró persuadir a Owens, quien originalmente tenía un contrato con otra firma. Este éxito supuso un duro golpe para el régimen, que esperaba utilizar los Juegos como vitrina de la supremacía aria. Mientras Adi celebraba el triunfo de su innovación, sin importar la contradicción política, su hermano Rudolf percibía la situación con incomodidad, temiendo represalias del partido nazi. Estas diferencias de pensamiento sembraron las primeras grietas en su relación, las cuales se agudizarían con el tiempo. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de la ruptura definitiva entre los hermanos. Con la ocupación aliada, las acusaciones mutuas entre Adi y Rudolf se tornaron insostenibles, intercambiando señalamientos de traición, espionaje e incluso vínculos con el nazismo. Lo que comenzó como una rivalidad comercial terminó convirtiéndose en una disputa familiar irreconciliable. Las diferencias no solo eran ideológicas, sino también personales. Mientras Adi era reservado y meticuloso, Rudolf tenía un carácter extrovertido y ambicioso. Las tensiones habían estado latentes durante años y un incidente en 1943 terminó por desatar la discordia. Durante un bombardeo aliado sobre Herzogenaurach, Adi y su familia se refugiaron en un búnker. Al ver llegar a su hermano con su familia, exclamó: «Los cerdos han vuelto otra vez», refiriéndose a los aviones enemigos. Sin embargo, Rudolf interpretó que hablaba de él y su familia y jamás lo perdonó. A esto se sumaron conflictos entre esposas y la sospecha de que Adi pudo haber traicionado a Rudolf, facilitando su arresto por las tropas aliadas. También existía el rumor de que Adi sentía celos de su hermano, conocido por su carácter conquistador, y temía que algo hubiera sucedido entre él y su esposa. Aunque las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, lo que es innegable es que este conflicto marcaría el nacimiento de 2 de las marcas deportivas más icónicas del mundo, Adidas y Puma. A pesar de las conjeturas, la verdadera causa de la ruptura familiar nunca ha sido revelada por sus descendientes. Durante la guerra, la fábrica fue forzada a producir equipamiento militar para el ejército alemán, y los hermanos se enfrentaron a la escasez de materiales, los constantes bombardeos y la presión política. En ese periodo, la planta manufacturó un arma antitanque conocida como Panzerschreck, un lanzacohetes capaz de destruir vehículos blindados aliados. Para ello, los hermanos Dassler contaron con al menos 9 trabajadores forzados, quienes fueron sometidos a condiciones laborales extremas. En 1945, la fábrica estuvo al borde de la destrucción, pero Käthe Dassler, la esposa de Adi, logró persuadir a los soldados estadounidenses de que el negocio solo se dedicaba a la fabricación de calzado deportivo. Cuando las tropas norteamericanas descubrieron que allí se habían producido los zapatos que Jesse Owens utilizó en los Juegos Olímpicos de 1936, comenzaron a adquirirlos en grandes cantidades. Esto favoreció la popularidad de los productos de los Dassler entre los soldados estadounidenses que ocupaban la zona, lo que permitió a la fábrica retomar su propósito original, la producción de calzado deportivo. Sin embargo, la relación entre Adi y Rudolf era irreparable,
y la división de la empresa se volvió inevitable. Rudolf fundó su propia compañía bajo el nombre inicial de Ruda, que más tarde renombró como Puma, mientras que Adi fusionó su apodo con las primeras letras de su apellido para dar origen a Adidas. Al término de la guerra, con la fábrica bajo control aliado, Adi Dassler logró negociar la reanudación de la producción de calzado deportivo, enfatizando su relevancia económica para la comunidad local y sentando las bases de una nueva etapa para la empresa. Esta separación no solo marcó el nacimiento de dos icónicas marcas deportivas, sino que también dio inicio a una de las rivalidades más emblemáticas en la historia del calzado deportivo. El conflicto dividió a la comunidad de Herzogenaurach, donde los habitantes comenzaron a identificarse como seguidores de Adidas o de Puma según el calzado que usaban. Incluso los equipos de fútbol locales reflejaron esta división, cada uno patrocinado por una de las marcas. La enemistad trascendió al ámbito social y afectó a empleados y familias. Se llegó a prohibir que los trabajadores de ambas empresas socializaran o contrajeran matrimonio entre ellos, lo que dio lugar a historias de romances ocultos y bodas clandestinas. Se rumorea, por ejemplo, que Armin, el hijo de Rudolf, y Sigrid, la hija de Adi, se vieron obligados a separarse por la presión familiar. Asimismo, algunos empleados que se casaron en secreto sufrieron consecuencias laborales. Los hermanos Dassler, ahora al mando de sus respectivas compañías y viviendo en casas separadas, jamás volvieron a dirigirse la palabra. Su rivalidad se trasladó a la competencia por patrocinios, el desarrollo tecnológico y la lucha por el dominio del mercado deportivo. No obstante, ambos desempeñaron un papel clave en la evolución de la industria del calzado y en la consolidación de la cultura deportiva global. Su disputa no se limitó al ámbito empresarial, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que inspiró libros, películas y documentales. En este contexto de rivalidad y transformación, Adi Dassler se enfocó en reconstruir su empresa en una Alemania devastada. A pesar del control aliado sobre la fábrica, logró recuperar parte de la maquinaria y los materiales que habían sido confiscados, lo que le permitió retomar la fabricación de calzado deportivo. También se ocupó de restaurar los daños que los bombardeos habían causado en la planta y en su hogar. El 18 de agosto de 1949, Adi formalizó la creación de Adidas AG, marcando el inicio de una nueva era centrada en la especialización y el mejoramiento del rendimiento atlético. La empresa se propuso adaptar su calzado a las necesidades específicas de cada disciplina deportiva y cada atleta. La innovación se convirtió en el sello distintivo de la marca, cuyo objetivo era revolucionar el mercado del deporte. En 1952, tras los Juegos Olímpicos de Helsinki, Adi adquirió y patentó el icónico logotipo de las tres franjas de la marca finlandesa Karhu Sports, que lo había utilizado desde la década de 1940. Karhu, en dificultades financieras tras la guerra, aceptó venderlo a cambio de 2 botellas de whisky y el equivalente a $16,600. Estas 3 líneas paralelas de distinto grosor se convirtieron en la identidad visual de Adidas, simbolizando su compromiso con la calidad y el deporte. A partir de entonces, la empresa diversificó su catálogo con modelos diseñados para diferentes disciplinas como baloncesto, tenis, boxeo y ciclismo. Además, Adidas impulsó el patrocinio deportivo a gran escala, proporcionando equipamiento a selecciones nacionales y federaciones deportivas alrededor del mundo. El talento de Adi Dassler se hizo evidente en 1954, cuando la selección alemana de fútbol ganó la Copa del Mundo utilizando botas Adidas con tacos intercambiables, una innovación que revolucionó el deporte. Adi diseñó este calzado pensando en las condiciones climáticas de Suiza, sede del torneo, permitiendo que los jugadores adaptaran los tacos según la superficie del terreno. Esta ventaja estratégica fue clave para que Alemania derrotara a la favorita Hungría en la final. El triunfo de la selección alemana no solo representó una victoria en el ámbito deportivo, sino que también consolidó la reputación de Adidas como líder en la industria. La determinación y visión de Adi Dassler lograron superar los obstáculos de la posguerra, demostrando que la innovación y la perseverancia podían conducir al éxito
tanto en el deporte como en los negocios. Desde mediados de los años 50, Adidas vivió una etapa de expansión internacional. Bajo la dirección de Adi Dassler, la compañía trascendió las fronteras alemanas y se consolidó como una marca referente en el ámbito deportivo. Con más de 700 patentes registradas, Dassler introdujo mejoras significativas en calzado y equipamiento, incluyendo zapatillas de atletismo con suelas de goma ultraligeras para aumentar la velocidad y calzado de baloncesto con suela vulcanizada para mejorar el agarre y la estabilidad. Durante la década de 1960, Adidas se convirtió en pionera en el marketing deportivo. Fue una de las primeras compañías en reconocer el impacto de los patrocinios de atletas en la popularidad de la marca. La relación con Jesse Owens, iniciada en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, sirvió como modelo para futuras estrategias de mercadeo. Adi mantuvo el contacto con Owens y le proporcionó regularmente productos Adidas, convirtiéndolo en un embajador clave para la empresa. A lo largo de los años, Adidas patrocinó a figuras legendarias del deporte como el boxeador Muhammad Ali, el tenista Rod Laver y el futbolista Pelé. Su reconocimiento global creció exponencialmente y la marca se convirtió en proveedor oficial de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, papel que ha mantenido en ediciones posteriores. Asimismo, Adidas fortaleció su presencia en el fútbol, vistiendo a diversas selecciones nacionales y estableciendo alianzas con clubes y ligas de prestigio. La expansión de la empresa no solo estuvo impulsada por Adi Dassler, sino también por colaboradores clave como su hijo Horst Dassler, encargado de la distribución internacional y el crecimiento de la marca, y el diseñador francés Jacques Jassin, creador de modelos icónicos como las Adidas Superstar, Stan Smith y Gazelle. A finales de la década de 1960, Adidas había dejado una huella imborrable en el mundo del deporte y en el patrocinio, transformándose en un emblema de innovación y calidad. La empresa, que había iniciado en un modesto taller, se había convertido en una potencia global, marcando el camino para la industria del calzado y la indumentaria deportiva. En la década de 1980, Adidas se enfrentó a un mercado en constante evolución y superó desafíos significativos. Uno de los momentos clave de este periodo fue la influencia del grupo de rap estadounidense Run DMC. Esta agrupación no solo popularizó las zapatillas Adidas Superstar al usarlas sin cordones, sino que también dejó una marca en la industria con su canción My Adidas, una declaración de lealtad a la marca. Este impacto cultural llevó a Adidas a firmar un contrato de $1 millón con el grupo, marcando el primer acuerdo de patrocinio entre una marca deportiva y un grupo de hip hop. Este movimiento fue fundamental para afianzar la presencia de Adidas en la cultura urbana y entre los aficionados a la música. En 1988, la compañía vivió un giro inesperado cuando las hijas de Adi Dassler, Kate y Sigrid, decidieron vender sus acciones por la impresionante suma de 1.600 millones de marcos alemanes al empresario francés Bernard Tapie, reconocido por su audacia en los negocios. Este cambio de propiedad inauguró una nueva etapa en la historia de Adidas, anticipando futuras transformaciones y retos. Solo un año después, en 1989, la empresa se convirtió en una sociedad anónima, abriendo nuevas oportunidades y desafíos. En 1991, Adidas exploró nuevos horizontes con el lanzamiento de la línea Equipment, caracterizada por un diseño minimalista y un renovado logo de 3 barras diagonales. Esta colección capturó rápidamente la atención de los deportistas y se convirtió en una opción preferida entre corredores, tenistas y futbolistas. Sin embargo, el camino no siempre fue ascendente. En 1992, Adidas enfrentó una crisis financiera con pérdidas de 64 millones de marcos. A pesar de la difícil situación, la empresa evitó la bancarrota mediante una reestructuración estratégica, reduciendo personal y vendiendo sus marcas de golf y hockey, demostrando así su capacidad de adaptación y resiliencia. La transformación de Adidas continuó en 2005 con un movimiento estratégico audaz. La compañía anunció la adquisición de Reebok por $13.800 millones, buscando desafiar el dominio de Nike en la industria deportiva. Esta operación
concretada en 2006 por 3.100 millones de euros, amplió la presencia de Adidas en América del Norte y fortaleció su posición en el mercado. La historia de Adidas es un verdadero relato de superación. Desde los humildes inicios de Adolf Dassler en el taller de su madre hasta convertir su marca en un gigante global del deporte y la moda, su legado sigue más vivo que nunca. Adidas no es solo una marca, sino un símbolo de excelencia en el mundo del deporte y estilo urbano. Con presencia en todos los rincones del planeta, continúa evolucionando, impulsando el deporte, la tecnología y la sostenibilidad. Sin duda, el sueño de Adolf Dassler sigue corriendo a toda velocidad, demostrando que la pasión y la determinación pueden convertir una idea en un imperio. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta gran historia? Te leo en comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nosotros suscribiéndote al canal, dando like a este video y comentando qué te ha parecido el contenido. Gracias por ver. Hasta la próxima.